Canal 4 Radio. En Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Mallorca 88.4 y 89.0. Molt bones tardes i benvinguts un dia més aquí avui dimecres, a Roqueta Balear, avui dia 21 de febrer de l'any 2018, són les 7 i 5 minuts i arrencam una nova edició de la Roqueta Balear aquí a Canal 4 Ràdio. Avui, com heu pogut veure a través de les xarxes socials, hem anunciat que avui dedicaríem el programa a la primera regional. No m'ho oblidat mai, a vegades pareix que li donem més cobertura o més veu tant a la tercera divisió com a la regional preferent, però mai ens oblidam tant de la primera com a la segona regional, categories que també són molt interessants. Xerram avui, a part amb dos protagonistes, xerram amb Juan Pablo Blanco, president del Balears Sense Fronteres, i també amb en Vicent Caimari, entrenador de l'Associació Deportiva Son Sardina, com està aquesta primera regional i també quins canvis poden fer en aquestes categories que a vegades estan un poc oblidades per part de la federació, i també problemes que està havent aquestes darreres setmanes amb aquestes categories. Veurem quines solucions hi posem amb els protagonistes que tindrem avui a la baixa. Fem una petita aturada després d'haver cantat el menú d'aquesta hora baixa i ja tot d'una arrencam aquí a la Roqueta Balear des de Canal 4 Ràdio. Pizzeria, bar, restaurant, El Vinyet. T'oferim tot tipus de pasta fresca de la millor qualitat. A més, comptam amb forn de llenya on elaboram més de 30 varietats de pizzas. També t'oferim menjar casolà per endur-te. I de dilluns a divendres, menú. El tracte agradable i l'ambient familiar és el nostre signe de distinció. T'esperam al carrer Llombards, número 16, al Santanyí. Per a més informació, telefona'ns al 971 16 30 19. En Manacor encontrarás Señor Jamón Tienda Degustación, especialistas en jamones ibéricos, denominaciones de origen, jabugo, guijuelo, Extremadura, los pedroches y el mejor jamón del mundo, Joselito, los mejores quesos, anchoas del Cantábrico, patés y foies, tablas variadas y mucho más, corte de jamón a cuchillo y bandejas personalizadas para llevar. Ven y degústalo todo en nuestro local con los mejores vinos, eventos en el local y servicio de bodas, comuniones y mucho más, con personal de corte de jamón en directo o en el sitio. Visítanos en la calle Antonio Galmés número 4. Para más información llámanos al 608 20 80 85. Abierto de lunes a sábado. Son Coulelles, botiga rural, restaurant i hotel. Podràs assaborir el millor pa artesanal cuit en forn de llenya, productes mallorquins, menjars preparats i també el nostre oli. A més, aquest producte i el millor servei els podràs tenir al nostre hotel, Sort de Son Coulelles. També ens podràs trobar al restaurant on te servirem menús diaris, tapes, cuina mallorquina, tot de la millor qualitat. T'esperam al carrer de Nolesa número 135 Baixos. Per a més informació, 971 797 243. Botiga Rural Son Coulelles. En Salcaría Blanca encontrarás Bar Nou. Desde hace 50 años haciendo café. También elaboramos panets. El trato y servicio al cliente son nuestra marca de identidad. Te esperamos en la Plaza San Josep. Para más información, llámanos al 971 16 43 50. A Salcaria Blanca trobaràs terrassa, forn i pastisseria. Des de l'any 1936, oferint productes artesanals de la millor qualitat. Comptam amb dos forns de llenya, on elaboram pa de xeixa ecològic, llonguets, encimades, quartes i tot tipus de productes mallorquins. Ens trobaràs al carrer Ramon Llull número 1 de Salcaria Blanca. Per a més informació, telefona'ns al 971 16 41 48. També estem a la plaça Molló número 25 a Santanyí i a Caladó al carrer Ariel número 17. Terrassa, forn i pastisseria.
7:10, ja tornem a ser aquí, Sarroqueta Balear de Canal 4 Ràdio. Sabeu com us podeu escoltar de Mallorca des de 88.4 i 89.0, 90.3 per Menorca i 91.1 des d'Eivissa i Formentera. També a través de la nostra pàgina web, canal4radio.com, i també a través de les aplicacions mòbils de Canal 4 i també a través de TDT, molt de dispositius i moltes maneres de sentir-nos per aquest programa de Canal 4 Ràdio Sarroqueta Balear. I avui, com hem anunciat en el principi del programa, tindrem dos protagonistes de la primera regional, una categoria que no volem oblidar. Les categories regionals, a part de donar-li bou tant a la tercera divisió com a la regional preferent, no deixem de banda aquestes categories tan interessants, però volem saber demà dels seus protagonistes, dels seus protagonistes principals de cada setmana, quines millores han de fer en aquesta categoria, com està la situació i també els problemes que hi hagi, donar bou en aquests equips i en aquestes categories, perquè tal vegada la federació o qualcú hi posi el seu granet d'arena i puguem disfrutar de que futbol cada setmana i que no se perdi. Avui estem en tres protagonistes. Estarem amb en Juan Pablo Blanco, president del Balears Sin Fronteres, amb el seu vicepresident David Zurita, i a través de la línia telefònica escoltarem en Vicent Caimari, entrenador del Son Sardina. També ha volgut estar avui amb nosaltres per debatre sobre aquesta primera regional, i ja els saludam. Juan Pablo Blanco, presidente del Balears Sin Fronteras, muy buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, Alex, y muchas gracias por invitarnos a esta tertulia futbolística de lo que llamamos, y valga la redundancia, el fútbol o el balompié modesto, ¿no? Uh-huh. Y también estamos con David Zurita, su vicepresidente. David, muy buenas tardes. Gracias, Alex, buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la invitación y aquí estamos para responder. En unos minutos hablaremos con Vicent Caimari también para que se una a esta tertulia, pero quería empezar un poco debatiendo y hablando de esta primera regional, una categoría que, por ejemplo, vosotros pisáis esta temporada por primera vez. Parece que hay un corte claro en lo que sería tercera división, regional preferente, y luego primera y segunda regional, en cuanto quizá a la competitividad, ya no solo de los equipos, sino lo que deja la liga. Una liga que solo sube el primero, bajan los tres últimos, pero lo que dicen, ha sido diferencia de preferente, que hasta el séptimo hay posibilidades de ascender, bajan igualmente los tres últimos, pero parece que hasta el último momento, y con la igualdad de la categoría, hasta las dos últimas jornadas o incluso hasta la última, hay equipos que se juegan cosas. En la primera y segunda regional no pasa así, y es un debate que hemos tenido aquí en ocasiones cuando hemos traído a entrenadores o a jugadores o presidentes de estas categorías, que nos hablan de lo mismo. Parece que estamos un poco olvidados de parte de la federación. Sí, por supuesto, pues en el tema de la primera regional, que estamos haciendo nuestro primer año, estamos debutando en esta categoría, pues la verdad, pues hay mucha igualdad, diría yo, entre comillas, salvo algunos equipos como el Atlético Valdemosa, que la tabla de posiciones nos lo muestra con 8 puntos. Sorprendente porque pues siempre ha sido un equipo que se ha caracterizado por estar de mitad de tabla hacia arriba, el Atlético Valdemosa. Uh-huh. Pero salvo este equipo, todos los equipos pues han sumado, han puntuado. Yo diría, Alex, que yo creo que a partir de enero se está abriendo una pequeña brecha entre el Canamillor, Son Sardina, de unos 10 puntos, 9, 8, pero no esas grandes diferencias que se pueden observar en la tercera división, por ejemplo, o en la primera regional preferente. Entonces, pues, claro, hay una competitividad, hay igualdad. Y en ese sentido, pues yo creo que incluso hay equipos que tienen todavía 35 puntos o 34 puntos, como el Pollensa y Port. Uh-huh. A ver, que no los podemos descartar para que puedan ascender, que es muy difícil, claro que es difícil, pero que matemáticamente estos equipos llegan a ganar 4 o 5 partidos seguidos y se montan, la verdad sea dicha. Esta categoría se ha caracterizado por su irregularidad. Cuando digo irregularidad no estoy en ningún momento menospreciando, ni mucho menos. Irregularidad quiere decir que cualquiera le puede ganar a cualquiera.
Entonces se ha hecho como más emocionante, digamos, cada fecha. Hablamos de que solo sube uno oficialmente, luego dependemos de lo que pase en tercera división. Este año va a ser un poco movida la cosa, ya que en segunda B no pintan muy bien las cosas, parece que descenderán equipos, lo que afectará al descenso también en cadena de equipos de tercera, de más equipos de tercera, de más equipos de preferente, así sucesivamente. Pero también, por otra parte, está que la federación quizás no es clara en este aspecto, porque no hay una cosa que marque realmente si bajan. Va a haber ascensos con ascensos y descensos con descensos. Luego, según el equipo que esté bien por la parte de abajo o bien por la parte de arriba, si nos interesa, se compensarán el que haya más ascensos para que no haya quizás tantos descensos, o habrá más ascensos. Eso es lo que no suele quedar claro. Sí, por supuesto, esta es la primera pregunta que me hacías. Desde luego, pues que sí, siempre nos hemos planteado eso en segunda regional. Hemos estado 6 años en esta categoría, y ahora que vuelvo y digo, es nuestro primer año en primera regional, y siempre está esa incertidumbre, ¿no? De que no sabemos qué va a pasar. Y lo que tú estás diciendo, yo el domingo pasado estaba viendo el partido del Atlético Baleares, y no solamente por el tema de nuestra categoría, de que hay que darle más oportunidad a más equipos que asciendan y menos equipos que desciendan. Hablo de la primera regional y la segunda regional. Yo le hago fuerza personalmente al Atlético Baleares, al Mallorca, a la Peña Deportiva Santa Eulalia, al Formentera. Lo digo de verdad, soy un forastero, pero me siento como de aquí de verdad. Llevo 16, 17 años, y cada vez que veo un partido de los equipos de las Islas Baleares siempre le hago barra, siempre le hago fuerza a los equipos de aquí. Pero obviamente, claro, también ya tienes un equipo, y creo que todos le estamos haciendo fuerza a estos equipos para que salgan del pozo del descenso. Es preocupante la situación que en este momento está viviendo el Atlético Baleares. Fíjate tú lo que son las cosas del fútbol. En el fútbol no hay nada escrito. Supuestamente se había hecho un equipo para ascender en el Atlético Baleares, y quién lo iba a pensar. Nadie firmaba a estas alturas de que el equipo estaría en este momento en el penúltimo lugar. Entonces, claro, es preocupante lo que está ocurriendo. Lo mismo con la Peña Deportiva Santa Eulalia y el Formentera, que tampoco está muy lejos del descenso. Por supuesto, pues que esto nos está afectando a los equipos, a los otros equipos de las categorías inferiores. En este caso, lo que nos concierne, en lo que estamos hablando en la primera regional, pues estamos desde luego preocupados. Y ese era el planteamiento que yo hacía el domingo. Pensaba yo viendo el partido del Atlético Baleares, que perdió 1-0. Yo decía, ¿cuántos equipos ahora van a descender? ¿Y cuántos equipos? Yo creo que van a ascender muy pocos equipos en el caso de que los equipos de segunda B de Baleares se queden en posiciones de descenso, ¿no? Lo hemos ido comentando estas últimas semanas aquí. En tercera parece haber 2-3 equipos que posiblemente tengan opciones reales de subir. Claro, el que haya estos ascensos luego va a significar que de tanto de preferente como de primera, segunda regional va a haber más ascensos, o salvamos alguno de tercera, porque esto muchas veces suele pasar. Es que todos los años, Alex, que llevamos, relativamente nosotros somos nuevos en esto. Y aquí hay una confusión, como decimos en mi país, hay un despelote, así llamándolo coloquialmente, que no se sabe quién es quién. O sea, estamos comiéndonos las uñas todos los años. Yo recuerdo a mi amigo del Somberí, Arturo Parra, por ejemplo, que están en primera regional. En primera regional no, en primera preferente. Claro, él hasta hace 2 años o el año pasado no sabía si ascendía o no ascendía, por ejemplo. Yo le decía, oye Arturo, no te preocupes que has hecho una muy buena puntuación. Él tal vez tiene mucho más experiencia que yo, y me decía, mira Juan Pablo, me hacía todas esas variables y todos esos coeficientes y todos esos movimientos que dice uno, pero como que no hay claridad en este tema de la federación. Y ahí es donde tú tienes razón, Alex. Yo creo que tendría que haber más claridad, un poquito más de... Desde el principio de temporada dejar las cosas claras. De certeza, sobre todo que saber en qué territorio estamos pisando, pero siempre lo mismo, ¿no? Fíjate lo que pasó con el partido del desempate, el problema que hubo con el Poblense, no, en fin, el año antepasado hubo un problema con el puerto de Pollensa, que lo tuvieron que ascender, al puerto de Pollensa, si no me equivoco, al Establiment también,
porque claro, se presentaron unos movimientos en donde todos los equipos, y con mucha razón, saltaron, pusieron su voz de protesta, alzaron la voz, porque ¿cómo es que van a ascender estos y nosotros no? Y los de las categorías inferiores, yo pienso que hay mucho desorden. Sí, porque... Y ahí es cuando vienen las incertidumbres, porque la temporada pasada se jugaron con 21 equipos. Es que también se hablaba, eso lo quería comentar, hablando con diferentes entrenadores, dicen que hay algo firmado o al menos como medio acordado de que como mucho, por muchos equipos que bajaran de segunda a tercera, solo habría 5 descensos y que se crearían ligas de 21. Y ese 21 muchas veces no cuadra porque es un número impar. Y en cada fecha te toca descansar a un equipo y eso se conlleva a una carambola que a veces... Yo le dije alguna vez a Miguel Bestar, de pronto muchos presidentes no están de acuerdo conmigo. Yo siempre, yo apuesto por 20 equipos, pero si vamos a hacer una liga de 21 equipos, hagamos una de 22 y se acabó el asunto, para lo que está yendo aquí mi compañero David. Oye, que no sea un equipo por fecha que descanse, ¿no? Entonces, eso es lo que yo planteé. Le dije, oye, sería bueno a través de una asamblea general plantear que sea una liga de 22. Y si vamos a meter 21, pues metamos 22 y ya está. Pero siempre, yo pienso que un torneo esto siempre tiene que jugarse con un equipo, con pares. Con pares. Es normal, lo que sea en cualquier liga. Ahora me dejas un tema botando en el ambiente, el tema de las asambleas. ¿Qué pasa en estas asambleas que parece que todo el mundo al principio de temporada o durante la misma hay o críticas o se debaten sobre ciertos aspectos, pero el día que llega la asamblea parece que está solucionado o no sé, o no llegan todos los temas que tendrían que llegar a estas asambleas o se tiran atrás, no sé qué pasa? Como te dije, Alex, nosotros somos nuevos en esto, llevamos 7 años, y otra de las cosas que me ha sorprendido cuando vamos a las asambleas con mi amigo David es que pues en el momento de las votaciones son 95% sí y un 4 o 5% no a todo lo que se ha planteado. No existe el debate, digamos, ese punto inflexible que te deje a ti a llevar a, oye, ¿por qué conviene esto o por qué no conviene? Siempre se vota por el sí, ya como que las respuestas llegan ahí y sí o el no, y el no por lo general siempre está muy por debajo del sí, ¿no? Entonces se habla mucho, pero se ejecuta poco en ese sentido. Y hay muchos temas en el aire, no solamente, yo pienso que en las asambleas se plantean temas muy técnicos, pero faltan temas humanos, tema de valores, por ejemplo, cosas que nosotros como equipo, y aquí no quiero que se malinterpreten las cosas ni lo que yo voy a decir, porque no vamos a hablar solamente de racismo ni de xenofobia, sino también quiero hablar de valores dentro del deporte, valores, ejemplo que se le tiene que dar a los niños dentro de los polideportivos, y cosas que nosotros estamos viendo dentro de los polideportivos. Ya te estoy diciendo que estamos hablando en clave de ciudadanía, no estoy hablando en clave de inmigrante ni que el Baleares Sin Fronteras tiene 13 nacionalidades, no, estoy hablando como un ciudadano más. Y hemos visto cosas en los polideportivos que se tienen que controlar, como que, por ejemplo, y voy a ir al grano directamente, sí. Como el consumo de porros, por ejemplo, con niños al lado, y son cosas que, hombre, cada quien es libre de hacer lo que quieran, ¿cierto? Pero cuando compartes el espacio con otros... Vas a un polideportivo a fumar porro y los directivos están ahí, con niños de 7 o 8 años. Cada uno es libre de hacer lo que le venga en gana, pero hágalo fuera de un polideportivo y no en presencia de niños. Y a mí hay algo que me enerva, por ejemplo, algo que me indispone. Yo soy padre de una niña de 4 y de 8 años y posiblemente estas palabras no las estaría pronunciando hace 8 años, pero hoy en día, viendo a mis hijas, yo me pongo en el lugar de todos los padres de familia. Y el deporte también en el deporte también entran los valores. Y uno también tiene que dar ejemplo también en su comportamiento. Yo era uno de los tipos que aquí tenemos que entonar el mea culpa también. Yo hace 4 o 5 años me enardecía en los campos de fútbol, y la gente que está escuchando lo sabe perfectamente, los dirigentes, pero uno tiene que hacer autocrítica. Hoy en día
la actitud del presidente del Baleares Sin Fronteras ha cambiado. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que está pasando, por todo lo que pasó, por ejemplo, en Alaró, las agresiones a los árbitros. Si los directivos no damos ejemplo, si los presidentes no damos ejemplo, todo entonces, el mundo va a ir detrás. ¿A qué voy con esto? A que en las asambleas, por ejemplo, es un punto que el Baleares Sin Fronteras va a tocar en las asambleas, que los directivos, por ejemplo, que las personas encargadas de los polideportivos, es difícil porque se nos pueden colar impresentables dentro de los polideportivos, y no estoy hablando de los demás equipos. A nosotros como Baleares Sin Fronteras, por ejemplo, en Sosmó se nos puede colar gente que no tiene nada que ver con el deporte y que va a dar mal ejemplo. Entonces yo aquí no estoy culpando a nadie. Aquí tenemos que entonar un mea culpa a todos, y sobre todo los directivos de estos polideportivos tienen que estar muy atentos a la conducta de la gente que vaya y hacer este tipo de cosas. Y son cositas, que se deben tocar en las asambleas. Aquí no voy de puritano, aquí yo no voy de sano, ni de mucho menos del monje, ni dar un buen ejemplo. No. Pero hay cosas que se deben hacer en sitios donde corresponde. Claro. Y sobre todo que si hay una directiva, si hay unos responsables de un recinto público que además pertenece a un ayuntamiento, oye, tenemos que estar al loro con este tipo de cosas. No sé si estaréis de acuerdo. Falta muchas veces el tema de seguridad, porque parece que aparte de directivos también hay que ser policías, porque hay que estar pendientes de que el público no arme un jaleo o no vaya en contra de un árbitro o de entrenador o de un futbolista. Pero lo que dices, también se puede colar gente que va, entre comillas, camuflada entre los aficionados de uno u otro equipo, y a veces es complicado controlar. Alex, pero es que de nada nos sirve. Por ejemplo, a mí me acabaron de invitar a un foro de valores en el deporte, que organizado por el Consejo de Mallorca, por ejemplo. La Federación de Fútbol hace unas esquelas muy bonitas, unos flyers, unos póster que los pegan en todas partes, que le ponen unos correos electrónicos a través de intranet. Tienes que venir a recoger tu póster para ponerlo en el polideportivo en todas partes. Transmitamos valores en el deporte. Pero ¿de qué sirve todo esto si en la práctica los directivos no lo estamos ejecutando? Y no tenemos que echarle la culpa únicamente a la federación. Claro. Y ni aquí se trata de hacerle la pelota a nadie, absolutamente. Entre todos tenemos que trabajar en este sentido. Entonces, pues, no sé, no quiero ofender a nadie con mis palabras, pero yo ya estoy hablando a nivel global, ya te digo, no estoy hablando ni siquiera a nivel de xenofobia o de racismo, que ese es otro cuento aparte, pero estoy hablando del ejemplo sobre todo a los niños, que es un tema que a mí me sensibiliza bastante, este tema que lo he podido ver últimamente en los polideportivos. No puede ser que vayamos a un polideportivo y niños jugando a la pelota y al lado 2 o 3 personas fumándose su canuto con el olor que se desprende. No tengo nada en contra de esas personas, te lo digo, con todos mis respetos. Pero hay que saberlo hacer, y los directivos estamos para eso, y los responsables de los polideportivos deben estar ahí, no como policías, desde luego, pero sí hay que estar un poquito más atentos. Hablando de las asambleas y de lo que se tiene que debatir o no, también a veces falla que hay mucho absentismo en esas asambleas. Muchos presidentes o personas encargadas, porque no siempre puede ir el presidente por un tema u otro, faltan. Es decir, lo que decís, hay muchos noes, la gran mayoría de sís, pero el que a lo mejor quizás ha hablado durante la temporada, el día que hay la asamblea no va. Entonces es un voto menos. Eso me he dado cuenta en estos 3 años que estoy en la directiva y en las asambleas que hemos asistido, creo que son en julio. Ese tipo de mayoritismo, entre comillas, o favoritismo al sí, sin siquiera ponerse a pensar cuáles son exactamente esas pautas por cuál se vota el sí, y la minoría, qué sé yo, el 1 o el 3% es el no, y eso yo me he dado cuenta que hay esa disyuntiva de saber por qué. Pero poco a poco lo dilucidemos, o sea, estamos para eso, para saberlo y aplicarlo de una buena manera para decidir. Viendo desde... Yo pienso que el ausentismo también viene por la falta de motivación, por ejemplo, el desinterés, pero no, tampoco estoy justificando, no hay que justificar, porque si tú vas a hablar de determinado tema, si quieres votar por algo, si quieres criticar, si no estás de acuerdo con algo, desde luego tienes que asistir a las asambleas, ¿no? Tienes que estar enterado de lo que se está hablando,
de lo que conviene y lo que no conviene, porque hay disparidad de conceptos, hay diferencia de criterios, y en ese sentido pienso que es importante que asistamos, no solamente para lo que nos conviene. Como decía, luego se ven unas votaciones a lo mejor pobres, de que no hay muchos votos, pero es eso, la gente, lo que dices tú, quizás ya no va porque vea que por un voto más, un voto menos, no va a hacer cambiar una votación. Sí, por supuesto. La gente muchas veces, o somos pasotas y nos conformamos, decimos, ¿de qué va a servir mi voto? Si yo voy, van a hablar siempre de lo mismo. Pasa como en la política, ¿no? Que estamos en las elecciones y pero van a hacer lo mismo de siempre, los políticos, ganen los de izquierda, ganen los de derecha, pero siempre ocurrirá lo mismo. Como decía Juan Jacobo Rousseau, el filósofo, dejar hacer, dejar pasar, y yo dejo pasar. ¿Por qué? Porque me da igual todo. Pero yo creo que no, debemos, para poder, vuelvo y te repito, para poder criticar, para poder entablar un juicio de valores, siempre tenemos que estar presentes, o por lo menos estar presentes y dar a entender o dar a decirle a la gente, o en este caso a las directivas de la federación, mire, mi voto es sí o es no, o estoy de acuerdo por este motivo, o por el otro no estoy de acuerdo. ¿Qué cambios creéis vosotros que se tendría que hacer en el mundo del fútbol? Ya no sé si has comentado el tema de valores, pero quizá sobre todo en el fútbol regional, que es el que hoy debatimos, ¿qué cambios tendría que haber tanto por parte de clubes como por parte de la federación u otros estamentos para mejorar ese fútbol y que quizás no sea el gran olvidado? Mira, yo pienso que aquí los clubes hacemos un gran esfuerzo. Estamos hablando de tercera regional, segunda regional, primera regional, y desde luego no vamos a obviar preferente, tercera, desde luego, y los de segunda B. Pero bueno, ya el caso de nosotros es el fútbol más modesto, entre comillas, que es el primera, segunda y tercera regional. ¿Qué falta? A mí, por ejemplo, me da mucho dolor cuando veo en intranet que me llega una circular de la federación. Claro, ellos están siendo portavoces del Consejo de Mallorca cuando dicen que hay unas subvenciones para los chavales de fútbol base. Me parece excelente, me parece muy bien. Soy el primer defensor de que a los niños se les inculque, se les proyecte por las venas y por la respiración el deporte, sea el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el deporte que sea. Pero yo siempre he sido un defensor de que los niños desde temprana edad tienen que ejecutar cualquier deporte. Pero también hay clubes que hacen muchos esfuerzos y que realmente no se ven compensados. Aquí se malgasta el dinero, estoy hablando de esta comunidad autónoma, porque aparte del trabajo deportivo que yo hago un trabajo periodístico a otros niveles y me toca cubrimiento a nivel institucional. He visto pasar 4 legislaturas, diferentes partidos políticos, y me doy cuenta, sacando una conclusión, de que se despilfarra mucho dinero, y muchas veces ni siquiera estamos hablando de robos. No, estamos hablando de obras que hacen los que vienen y los que entran a reemplazarlos, entonces llegan y las tumban. Y estamos como en ese sentido derrochando el dinero, ¿no? No estamos siendo prácticos. Y en ese sentido pienso que al deporte, específicamente al fútbol, ya no base, sino al fútbol aficionado, se le tiene descuidado. Hace algunos 4 o 5 años, el Ayuntamiento de Palma nos daba a los clubes 1.000 euros para solventar cualquier gasto. Estos 1.000 euros te pueden ayudar para 10 arbitrajes, ¿no? Y esos 10 arbitrajes nos podían servir pues para simplificar los gastos. Así sean 1.000 euros, pero no. Pero se ha quitado esta ayuda. Nosotros recibimos esta ayuda en una ocasión, una vez, y los otros clubes de Palma, desde luego, aquí no hay diferencia de nada. Simplemente si cumplías los requisitos, el NIF, y es exactamente lo que te pedían, estar al día con los pagos, Hacienda y un largo etcétera, pues puedes tener derecho a estas subvenciones. Era una subvención menor, pero te servía. Ahora ni siquiera hay eso. Y el fútbol aficionado está muy descuidado, no hay ningún tipo de subvenciones. Y lo triste es que el dinero se desperdicia para otras cosas menos importantes, menos productivas, y creo que los políticos tienen una gran deuda
con el mundo del deporte. No hablo solamente con el mundo del fútbol, con el mundo del deporte aquí en las islas. I arribem a les 7:30, fem una petita aturada i ja continuem aquí i ja xerrarem també amb Vicent Caimari que mos xerri un poc de com veu la primera regional. No se quede sin coche. En Cronomotor Manacor disponemos de todo tipo de vehículos para alquilar, para elegir el que más se adapte a sus necesidades desde 10 euros al día. Y vehículos de ocasión totalmente revisados y garantizados. Nos encontrarás en la calle Dr. Fleming número 13 de Manacor y en la calle Ferrés número 27, Polígono Manacor. Para más información visita nuestra web www.cronomotormanacor.com o llámanos al 971 55 19 81. En el carrer del centro número 24 de Santanyí está Can Gelat, cafetería, pamboliería y tapas, junto a la Plaza Mayor. Encontrarás una decoración rústica y amable, además de una gran variedad en tés e infusiones, además de un gran surtido de bocadillos. Para más información, llámanos al 971 16 30 71. Can Gelat. Si buscas la mejor ropa con el mejor precio y un buen servicio, no lo pienses más. Ven a Blau Reial. Encontrarás primeras marcas, tanto nacionales como internacionales. También servicio de sastrería a medida y si no puedes venir hasta nuestra tienda, te ofrecemos atención personalizada a domicilio. Y para que estés más cómodo, servicio de bar. Nos encontrarás en la calle Joan Giteres número 4, Bajos de Manacor. Para más información, llámanos al 971 55 01 55. Blau Reial y presume de elegancia. ¿Necesita reformar su baño? En Fontanería del Salto encontrará todo lo necesario. Fontanería, calefacción, climatización, productos de piscina. También contamos con exposición y venta de nuestro amplio catálogo de productos. Y además te ofrecemos lo mejor en electrodomésticos. Fontanería del Salto. Visítanos en la calle Sebastiana Clark, número 40 de Santanyí. Llámanos al 971 65 39 92. Tomeu Rosselló y su equipo te esperan en Magatzem Casa Muda, en Santanyí, desde hace más de 100 años estando a su servicio. Te ofrecemos todo lo necesario para tu piscina, también productos de hípica y accesorios para tus mascotas. Podrás encontrar fitosanitarios, tanto doméstico como profesional, además de productos para jardinería, frutos secos, frutas, vinos y leña. Te esperamos en el carrer Palma, número 21 de Santanyí, Magatzem Casa Muda. Más información en el 678 85 7184. 7:36, tornem a ser aquí a Canal 4 Ràdio, Sarroqueta Balear, i ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica en Vicent Caimari, entrenador del Sant Sardina. Vicent, molt bones tardes. Molt bones tardes. Estem xerrant aquí, avui ens acompanya Juan Pablo Blanco, president del Balears Sin Fronteres, i el seu vicepresident, en David Zurita, i xerrem un poc, avui molt volem centrar en la primera regional, el que s'ha de fer per millorar aquesta categoria que moltes vegades s'ha oblidat del futbol balear. I xerram amb tu, sobretot, un dels equips que lluita per ascendir en aquesta primera regional, segon classificat en 47 punts. Sí, bueno, saludar a en Juan Pablo y a en David. En realidad jo som dels que opina que efectivament alguna reforma no vendria de més la categoria, perquè s'està debatint ara darrerament pues això, no? Que és una categoria en què si a falta de 10 jornades l'únic que té opcions de pujar directament a ser campió, pues lògicament li lleva la competitivitat a molts equipos, no? Que potser ja no estan en disposició de ser primers. Clar. Per tant, comparat amb la preferent o en la tercera divisió, que 4 equipos o 6 equipos tenen opcions, més els que estan a prop d'aquestes posicions que lluiten fins en el darrer moment, pues la diferència és molt gran i efectivament jo som des que pensa que s'ha d'intentar pensar de quina manera se pot pal·liar un poquet aquest efecte dominó que fan les categories superiors, no?
Vicent, tu, per exemple, aquí no sé si m'imagino que aquest tema haurà sortit bé a assemblees o també a la pròpia directiva del club. Quines creu que podrien ser no sé si dir-li reformes o canvis que se podria fer perquè aquesta, tant primera com segona regional, milloràs la seva competitivitat i que no a falta de 10 jornades, com tu dius, quedin equips despenjats i que ja no siguin res, ni per descens ni per ascens. Sí, bueno, se fa complicat trobar una fórmula ideal per solucionar això, no? Però sí que és vera que crec que hauria d'haver propostes i entre tots intentar dur-les a terme, no? Jo, per exemple, he sentit i hi ha qualque rumor de que s'està pensant ara mateix en instàncies oficials, federatives, en intentar que la primera i la segona regional tinguin com una mena de lligueta la qual el campió com a premi segueix qui ascendint directament, però que els altres equips puguin també tenir una opció, no? I el que comentava crec que en Juan Pablo anteriorment, de fer lligues de 21 equipos, òbviament no li agrada a ningú, però és una solució. Què vol dir? Que els descensos no afectin en els ascensos, no? Entonces, d'alguna manera, que si l'any, la temporada següent, en la categoria on han descendit els equipos, ha de ser de 21 o de 22 equipos, que se faci un calendari i que aquesta temporada, en lloc de baixar 3, que en baixen 5, però que se sàpiga des del principi de temporada. No com ara, que per exemple, a regional preferent, ara mateix, crec que la setmana passada debatíem amb en Polero del Llubí, que està fent una campanya més que digna, amb més de 30 punts, però, clar, falten 12 jornades o 11 jornades, clar, si ara en baixen 5, ja no té la categoria tan salvada, tan assegurada, no? Per tant, si tu des del principi saps les normes, és a dir, mira, escolta, pugen 3, davallen 5, doncs cadascú ja planifica la temporada com millor pot, no? Però tenir aquesta incertidumbre de com tirar al final de lliga és el que fa, com vols dir, que primera, segona regional, inclús a tercera regional, aquesta pèrdua de competitivitat, perquè efectivament, com deia Juan Pablo, a la nostra lliga, d'aquí 4, 5, 6 partits hi haurà un tall que és insalvable, és a dir, a partir del 8, del 9, del 10 equip que no estigui enganxant a la zona dels 4 primers, aquest equip, claro, és que deixen de competir. Deixen de competir perquè els jugadors no tenen cap motivació, els entrenadors, la poca que li pugui quedar i comencen a preparar la temporada de l'any següent, no? Per tant, clar, se fa complicat quan tu compares en preferent i en tercera divisió, no? El problema és que, clar, compartir la tercera divisió entre totes les illes i que llavors cada illa tingui la seva preferent, mentre aquest sigués format, només ens queda que si han de baixar els equipos de les illes de segona B, intentar creuar els dits i que de tercera divisió, no oblidem que també poden pujar, intentar pal·liar un poquet aquest efecte, no? Clar, és això que ara tu dius, és a dir, pal·liar gràcies als ascensos de tercera i segona B, però és que això tampoc no queda escrit, és a dir, moltes vegades els ascensos van als ascensos i moltes vegades s'han vist caros d'ascensos que el que fan és que salven a qualcú que anava de ballar. És que això és l'incògnita de cada temporada de saber si me salvaran o no me salvaran. Efectivament, aquí entren aspectes com els mèrits esportius, com comentava en Juan Pablo, recentment va passar amb el tema del Poblense, inclús va haver aquell equip de la península que també va reclamar la plaça segona B, per seus mèrits, efectivament, si no hi ha una normativa, una regla, un reglament estipulat, i se deixa tota la subjectivitat de la persona o persones que estiguin en el despatx decidint, doncs, clar, també fa que dir, no? I cadascú se reivindica, no? El Poblense se reivindicava y cadascú ho fa, ¿no? Juan Pablo, no sé si quieres comentar algo. Sí, Vicente, muy buenas tardes y ante todo felicitaciones por
por la gran campaña que están haciendo con el Sonsardina. La verdad es que el Sonsardina siempre se ha caracterizado por ser un hueso duro de roer. Ha sido un equipo emblemático de Palma y ahí está demostrado en la segunda posición, ¿no?, de la tabla de clasificación, detrás del Calamillor. Ante todo, buenas tardes. Y sí, Vicente, comentaba que hace 2 años está la incertidumbre y es que parecemos como una veleta, ¿no?, como un barco a la deriva en el mar, ¿no? Cuando la verdad es que en Pollensa, no sé si te acuerdes, el puerto de Pollensa hace 2 años que obligó a que se hiciera una categoría en primera regional y en segunda de 21 equipos. Precisamente por ese vacío jurídico que había, porque tengo entendido que ellos se fueron hasta altas instancias y la federación, para evitar cualquier tipo de inconvenientes o de fallos, ¿no?, ya cuando hubiese comenzado la competición, entonces lo que hizo fue, mira, nos lavamos las manos y ponemos 21 equipos. Entonces, claro, este año se ha regularizado, pero globalizando lo que estás diciendo, generalizando, yo pienso que esto hay que de una vez por todas aclararlos y saber las reglas desde el comienzo. ¿A qué estamos jugando? ¿Cuántos descienden? ¿Cuántos ascienden? Y lo que estábamos comentando, ¿por qué no hacer, por ejemplo, un playoff en segunda regional, en primera regional, poner las cartas sobre la mesa desde el comienzo? Sí. Sí, bueno, oye, pues nada, primero también daros la enhorabuena a vosotros porque la verdad es que en poco tiempo el Baleares Sin Fronteras, habéis plantado el equipo en primera regional, consolidado, y la verdad es que siempre habéis merecido todo mi respeto en el campo y fuera del campo, o sea que enhorabuena, a seguir con la lucha y por supuesto este año estáis ahí todavía y nos tenemos que enfrentar en pocas semanas, o sea que os deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y en Somos te esperamos con mucho aprecio. Igualmente. Yo, Juan Pablo, en respuesta a tu cuestión, efectivamente, yo recuerdo, porque además recuerdo hace 2 temporadas perfectamente toda la jugada, porque, bueno, además de tener amistad personal con Joan Garau, el entrenador del Port de Pollensa, esa temporada nosotros quedamos terceros, que era el año que ascendimos de segunda regional, ascendemos a primera regional, mantenemos el bloque, lo reforzamos, hicimos una gran campaña, y hacemos terceros, y no logramos ascender. Ese año fue el año en que nosotros hacemos terceros, nos subimos, y, hay un par de carambolas en preferente y en tercera división. De preferente de Mallorca, me parece que solo sube el campeón y el Soncladera, que logra eliminar a la Llor de Menorca. Sin embargo, el Ibiza elimina al Santanyí, y entonces las 3 plazas de ascenso de preferente a tercera división son 2 de Mallorca y 1 de Ibiza. Entonces, al haber solo 2 plazas de ascenso en regional preferente de Mallorca, pues solamente ascendieron 2 equipos, que en aquella temporada fueron el Independiente y el Silvar. Y nosotros terceros, que nos quedamos terceros, pues no pudimos ascender. Claro, desde el Sonsardina, desde la directiva de Sonsardina, nos reunimos con la federación e intentamos ver cuáles eran las maneras legales de poder subir, pero no había ninguna, ¿no? Aquel año, además, lo que pasó con el Port de Pollensa fue que, si no recuerdo mal, la jugada era que habían salvado a un equipo, que en aquel caso me parece que fue el Lloret, si no recuerdo mal. El Lloret, correcto, sí. El Lloret, ¿vale? Que luego retiró el equipo, sí. ¿Vale? Pero, claro, tanto el Port de Pollensa y en tercera regional, si no me equivoco, fue el Olympic de Felanich. Perdón, te interrumpo un segundo. Creo que el Lloret pasó pasó a segunda regional, el Lloret el año pasado. Sí, pero no pudo competir. Sí, pero ya la liga pero cuando Lloret renunció a la plaza en primera regional, la federación, el comité de competición, en lugar de dejar una primera regional de 20 equipos, lo que hizo fue subir al Establiments. Claro. Y entonces, esa temporada, claro, de segunda regional a primera regional, ascendieron 4 equipos, cuando de primera a preferente solamente ascendieron 2. No. Entonces, el Sonsardina, pues, salimos muy perjudicados porque quedamos terceros, no pudimos ascender, pero es que además a la siguiente temporada tuvimos que competir en una liga de 21 equipos.
Entonces, efectivamente, como decíais, ¿vale? Claro, alguna reforma o algo se tiene que intentar hacer para que estos casos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Porque, como decía Alex, es decir, yo creo que quita un poquito la salsa de este fútbol modesto y de esto, porque al final nosotros estamos en Palma y vosotros también, pero hay muchos pueblos en estas categorías, y el equipo del pueblo, que yo lo vivo porque lo he vivido como jugador y ahora como entrenador, pues oye, es tu equipo del pueblo. Al final la gente se siente identificada, juegan sus nietos, sus hijos, sus yernos, sus cuñados, y claro, ir a ver un equipo y en el que realmente no haya competitividad, están los 10 abueletes del pueblo, más las novias de los jugadores, claro, se hace un poquito complicado. Entonces, yo creo que entre todos, si lo vamos debatiendo y vamos haciendo propuestas, deberíamos de poder alcanzar algún beneficio, ¿no? Y que vaya mejorando este tema. Sí, David, no sé. Sí, hola Vicens, yo soy David. Hola David, encantado. Saludarte y obviamente nuevamente ratificar mis felicitaciones porque van punteros y liderando esta tabla que se convierte a veces bastante difícil y a veces van segundo, lo primero, y bueno, ahora se han despegado un poquito el uno con el otro, y la verdad es que nos acogieron muy bien en el anterior partido y quería felicitarte porque están haciendo muy buena liga. Muchas gracias, igualmente recién ascendidos y estáis ahí peleando todos los partidos. Vicente, yo quería preguntarte algo, y algo que no hemos hablado. Yo creo que lo más importante, y quiénes son los protagonistas de esto, los jugadores, Alex. Los jugadores. Yo creo que ya como técnico y como exjugador, ¿no? Como exjugador te preguntarías, oye, ¿cuántos ascienden? Yo, por ejemplo, hace 7 años no sé qué responderle a los jugadores. Cada temporada es una cosa diferente. Presi, ¿y cuántos ascienden? Presi, ¿y cuántos descienden? Claro, y uno no sabe muchas veces qué responderle a los muchachos, ¿sí? Entonces le toca con ese trigonometría avanzada, la ecuación, explicarles, claro, ellos no entienden. Hay variantes. Ellos no lo entienden. 40.000 variantes. Yo creo que a ti también como mister, como entrenador te ha pasado. Bueno, mister, ¿cuántos van a ascender este año? ¿Y será que sí hay posibilidades? Y empiezan las preguntas. Sí, así es. Y tú no tienes respuesta con certeza. Es así, ¿no? Pero bueno, también peor es el caso en los que, por ejemplo, lo que pasa ahora con los descensos. Peor es el caso ese, ¿no? Porque claro, tú dices, bueno, no se sabe cuántos suben, pero lo peor yo creo que es no saber cuántos descienden. Porque tú te puedes pensar que incluso en la última jornada de un campeonato de liga, pensar que estás salvado y luego tienes que descender. Entonces, esto realmente es donde tienen que darse cuenta, ¿no? Los que manejan este tipo de decisiones, ¿no? Que realmente, pues claro, llegar a una jornada sin saber en qué categoría vas a jugar el año siguiente, después de haber trabajado tanto tiempo, pues la verdad es que es bastante frustrante. Yo lo he vivido con esto que os comento, ¿no? De hacer terceros y estar prácticamente hasta una semana antes de comenzar la pretemporada y no saber si íbamos a jugar en preferente o en primera regional, ¿no? Y repito, es decir, yo creo que lo suyo es acotarlo, lo suyo sería disponer de un sistema que dejase las cosas claras desde el principio, que se supiesen los ascensos y descensos, y que a final de temporada, en función de los descensos de las categorías de arriba, pues las ligas inferiores fuesen de un equipo más, pero que no afectase ni a los descensos ni a los ascensos. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Y en ese sentido... Idea, al final hay que coger un Excel y ver cómo se puede hacer, pero yo no lo veo tan complicado. Al final son matemáticas y afortunadamente dicen que son exactas, por lo cual... Por eso dicen que en la unión hace la fuerza, y yo creo que los directivos de los clubes... de segunda, de primera, obviamente de tercera regional, debemos unirnos, los directivos. Yo creo que ninguno se va a negar en que nos pongan las cartas sobre la mesa y nos hablen claro desde el comienzo y plantear todos unánimemente en una asamblea, bueno, señores de la federación, nosotros debemos hacer lo siguiente, les planteamos a ustedes un playoff
de tal forma, tratar de buscarle la comba al palo, de buscarle las soluciones. Claro. Y yo creo que en ese sentido los directivos de todos los equipos de estas categorías, pues tenemos que jugar un papel trascendental para proponerle ya, yo creo que en la próxima asamblea de la federación, Vicente, no sé si estás de acuerdo. Sí, lo que pasa es que desde mi punto de vista, o sea, yo al final soy entrenador, a mí lo que me gusta es el campo, entrenar, los jugadores, la competición, pero considero que esto es un tema más pues vuestro, ¿no? De las instancias más directivas de los clubes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Son Sardina, pues suficiente tiene la directiva como para mantener el club a nivel económico. Y claro, a nivel competitivo, pues obviamente que si el equipo puede estar en una categoría superior, pues mucho mejor. Pero si vas a subir a una categoría superior en la que sí vas a tener más competitividad, pero también vas a tener más coste, porque los árbitros son más caros, porque las fichas son más caras, porque las tarjetas, las amonestaciones son más caras, pues claro, todo se junta, ¿vale? Todo se junta. Entonces yo creo que hay bastantes clubes, y no digo que el nuestro lo sea, pero creo que hay bastantes clubes que, tienen temor a la viabilidad de tener equipos amateurs, porque está claro que el fútbol base se autofinancia, pero los clubes amateurs, tú mejor que nadie, vosotros sabéis que tienen problemas para financiarse, porque no hay ayudas y a la vez, al no haber subvenciones, pues los clubes tienen que reinventarse y ser creativos para intentar financiar estos equipos. Por supuesto, a nosotros nos ha tocado crear la tarjeta de abonado, porque, o sea, a uno le toca buscarse fórmulas y alternativas, caminos para autofinanciarse. Sí, y obviamente pues no había caído en cuenta de lo que estás diciendo y tienes toda la razón. He hablado con presidentes de algunos clubes, desde luego no voy a decir, pero a algunos no les interesa, desde luego, pues subir de categoría, incluso, claro, porque se suben los costes, y es muy triste. Por ejemplo, no sé si Vicente estaba escuchando el tema de las subvenciones que desde luego se le tienen que dar a los chavales, al fútbol base, pero el fútbol aficionado está completamente olvidado por parte de las instituciones. Muy olvidados. Por eso es que los equipos amateurs se abstienen, incluso porque yo he conversado también con directivos, dan, como dice, el brazo a torcer, decir no vamos a ascender, vamos a mantenernos en esta categoría primera regional, máximo hasta amateur, pero visionarse para un tercera división se lo piensan mucho. Bueno, pero yo creo que si hubiera cambios en lo que es la estructura de la categoría, la competitividad, harías más llamativa la competición, también harías que mucha gente se acercara más, sería una manera de vender la categoría, de que se acercaran a verlo, y quién sabe si ayudara a paliar estos costes. No sé... Sí, bueno, de fet, ara, per lo vist, sí que hi ha un canvi que ve de la Federació Espanyola, sí. Que és de la tercera divisió. A la tercera divisió sí que sembla que hi ha una ajuda que és de la Federació, sí. no del govern. Sí, aquí s'han hagut de posar entre les sessions i de més s'han posat fort, però clar, el futbol regional, com depèn de cada comunitat autònoma i concretament de cada federació territorial, està bastant més complicat. Sí, efectivament, aquest top 10 només arriba, segons tenc entès, a la tercera divisió. Però clar, la regional preferent, primera, segona i tercera, doncs els clubs, a mesura que pugen de categoria, doncs tenen un cost més elevat. I els ingressos són els mateixos, perquè clar, sponsors, poca gent ja, que avui en dia vulgui invertir en el futbol amateur, sí. I se fa complicat, no? Però bueno, és lluitador i seguir fent feina tot plegat, a veure si canvien les coses en els propers anys. I de Vicent Caimari, entrenador del Son Sardina, moltes gràcies per haver participat en aquesta tertúlia de primera regional. Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu. Adéu, bones tardes. Ya arriban prácticamente en los darreros 2 minutos de programa. Primero agradeceros Juan Pablo Blanco y David Zurita, presidente y vicepresidente del Baleares Sin Fronteras, que hayáis venido a esta tertulia sobre Primera Regional. Creo que se pueden hacer muchas, al menos para intentar que la gente conozca más estas categorías, sepa los problemas reales que hay desde los propios equipos e intentar
al menos dar una solución. Veremos si luego no lo importante caso, no es que lo importante es que las palabras no se las lleve el viento, ¿no? Y en ese sentido pues pienso que esta tertulia o este diálogo que hemos tenido sirva para reflexionar, que pasemos, digamos, un modelo de cambio en la próxima asamblea. Sí, lo que hay que intentar es que estas categorías sean viables y que la gente no tenga miedo a ascender por el temor a que el coste sea más elevado. Intentar buscar fórmulas para que un ascenso no conlleve a que el equipo no se pueda inscribir o que no pueda solucionar los gastos corrientes. No, y también las reglas sobre lo que hay, cuántos ascienden, cuántos descienden, por ejemplo. Lo que hemos hablado en el transcurso del programa, porque la verdad sea dicha, a veces se hace incómodo y se hace poco atractivo participar en una competición desde el comienzo sin saber qué va a pasar. Esa es la pregunta que te haces durante los 10 meses. ¿Qué va a pasar aquí? Si soy cuarto, ¿será que si soy cuarto tengo posibilidades? Lo que decía Vicente es complicado. Es injusto que un equipo que ha quedado de segundo no pueda ascender, de tercero no pueda ascender, y uno que quedó de quinto y se ascendió. Sí. Pues con esto nos quedamos. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltats. Vos esperam divendres a partir de les 5. Més esport d'aquí, més esport de que nostra, a Canal 4 Ràdio Sarroqueta Balear. Moltes gràcies.